A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos bajo el lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien es el responsable del control técnico de este espacio. De la edición y el montaje se ocupa Eslian Balbuena. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de Éxitos 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo. Estaremos como productores y moderadores del espacio, quienes habla Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y PNI 22591. Como siempre, les indicamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo que nos da el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y también de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. ¿Cuáles son las vías, los contactos, las coordenadas para entrar, a establecer contacto con Información a todo riesgo? Pues normalmente hay 3. La primera, sintonizar la radio de 4 a 5 de la tarde los viernes por la señal de Éxitos 100.9. También por internet a través de la dirección éxitos109fm.com.ve. Obviamente a través de esa dirección nos puede escuchar en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Y también si desea escuchar programas grabados, todos los programas que hacemos en Información a todo riesgo van a un depositario donde usted los puede ubicar. Ese depositario está en www.sigir.org. Sigir es con C y con G. Allí en la sección novedades puede acceder a todos, más de 70 programas a su disposición de forma totalmente libre y gratuita. Adelfo, hay otra forma de interactuar con nosotros. Tenemos 2 correos. Uno de ellos es atodoriesgo@sigir.org y otro que es infatodoRiesgo@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter en @infatodoRiesgo. Y así damos inicio hoy viernes 4 de mayo al programa número 72 de Información a todo riesgo. Y en el caso de hoy vamos a seguir con una tendencia que ya tenemos buen rato, donde los sismos, los terremotos son nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de discusión, nuestro objeto de debate aquí en Información a todo riesgo. Venimos de un mes de marzo donde conmemoramos los 200 años del terremoto de 1812 y la tendencia se ha mantenido. Recientemente hicimos un programa con el profesor Jaime Lafalle sobre el gran terremoto de los Andes de 1894 y hoy también, para no perder la costumbre, volvemos con el tema, siempre haciendo una vinculación entre lo que nos dice el pasado y lo que podemos hacer racionalmente en el presente. Por eso hemos titulado el programa de hoy Los sismos del pasado nos dan las claves del presente, y para ello tenemos a 2 interesantísimos invitados que ya vamos a presentar. Con los especialistas. Adelfo, hoy 2 destacados profesionales nos acompañan en el programa. Uno de ellos es la profesora Reina Aranguren. Ella es ingeniero geólogo graduado en la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como investigadora en el Laboratorio de Geofísica de la Universidad. También es miembro de Fundapris y ha participado en proyectos asociados al tema de neotectónica, geoquímica de la Cordillera de Mérida. Igualmente ha colaborado en distintos proyectos en geofísica nacional y regional. Por otro lado, tenemos otro invitado, el profesor Luis Alberto Ramírez Méndez. Él es licenciado en Historia, graduado en la Universidad de los Andes. También tiene una maestría en Ciencias Políticas en la misma universidad. También tiene un doctorado en Historia en la Universidad Central de Venezuela. Además, es licenciada en Educación en la mención Historia. Ha sido expositor en diversos congresos nacionales e internacionales y es autor de muchísimos trabajos de investigación. Uno de ellos que se denominó La Tierra Prometida del Sur del Lago de Maracaibo y la Villa del Puerto
de San Antonio de Gibraltar. También es profesor de la maestría en Historia de la Facultad de Humanidades y Educación. Es miembro del grupo de Geografía Histórica de las Regiones Hispanoamericanas de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, y entre otros, también otros cargos. También es miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanista, y es profesor de la maestría de Historia de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Sí, es parte de la hoja de vida de cada uno de nuestros invitados, la ingeniero Reina Aranguren y el profesor Luis Ramírez, historiador. Ambos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, entiendo, ya en la presentación dijimos que vamos a seguir con el tema de los terremotos. En este caso está el bonito matrimonio entre científicos duros, ingenieros que se estudian, vamos a decir, las ciencias puras, las ciencias naturales, etcétera, y los científicos sociales que en los últimos años parecen ir de la mano en trabajos de investigación, y el punto de encuentro han sido fenómenos sísmicos importantes en la historia. Profesor Luis, vamos aquí a romper un poquito eso de primero las damas, porque entendemos que el primer acercamiento partió de una mirada histórica que usted quiso hacer sobre dos de los terremotos o eventos sísmicos más importantes, no solamente de la historia andina, sino del país, como lo son los terremotos de 1673-74, haciendo énfasis en el año 74, y el terremoto de 1894. Muy buenas tardes y cuéntenos cómo nace ese interés. Bueno, el interés de nosotros surge cuando nosotros nos tropezamos con la información acerca del temblor del año 74. Esto ocurrió en 1979. Para esa época, ese temblor no aparecía datado en ninguno de los registros ni históricos ni sismológicos del país. Por casualidad, revisando un documento de la gobernación de 1712, hacía referencia a los terribles desastres que habían ocurrido en Mérida a finales del siglo XVII, y entre esos mencionaban los horrorosos temblores, y digo horrorosos porque es la palabra textual que aparece el informante, que es Cristóbal de Gámez y Costilla, el procurador general de Mérida en ese momento, para referirse a la situación grave y lamentable que tenía la ciudad de Mérida. A partir de allí se nos queda a nosotros la impresión de qué había ocurrido realmente en aquel momento, porque el informe no solamente refería a aquel temblor, sino a otros eventos que habían sucedido después del temblor. Lo que no sabíamos en ese momento era que aquellos eventos que habían ocurrido después del temblor eran a consecuencia del temblor, porque se hablaba de unas inundaciones y de la ruina de muchas haciendas. Es preciso aclarar en este momento que el principal producto de exportación de Venezuela en ese momento es el cacao, y el cacao aparece, para muchas personas es desconocido, por primera vez en Venezuela. Es una especie autóctona de Venezuela y de aquí pasa a México. Genéticamente esto ya está comprobado. Qué interesante. Esto es, claro, de periodo prehistórico, pero realmente el cacao aparece en el mundo por primera vez en el sur del lago. Hay investigadores franceses en genética que han demostrado esto. Y cuando los españoles llegan al sur del lago, encuentran bosques inmensos de cacao y comienzan a hacerse las haciendas de cacao. Ya para 1650 se contaban aproximadamente 672 haciendas, que, de acuerdo al inventario que yo logro hacer atendiendo los registros de propiedad en ese periodo, habían entre unos comprobados unos 525.000 árboles de cacao. Realmente, por los subregistros, yo creo que habrían un millón o más. Pero, una cantidad impresionante, contando el espacio territorial, que es bastante pequeño, lo comprendido entre el río Pocó y el río Escalante, o sea, más o menos lo que es el límite con Trujillo y la zona donde está el Vigía, un poquito más allá del Vigía, Oña y Curiquiría. Muy bien, pero entonces esa estructura económica fundamentada en el cacao era la representativa de Mérida. Los registros que usted revisó indicaban que todo eso había sido destrozado desde el punto de vista de la estructura económica por algo, y ese algo se refería al sismo. Hablaban de los sismos del 73 y el 74, pero luego hablaban de inundaciones y desastres que habían ocurrido sobre aquella y que habían arruinado las haciendas. Y entonces, lógicamente, a partir de ese momento nosotros comenzamos a averiguar, a indagar con mayor información y a tratar de ubicar otras informaciones o testimonios dentro de los archivos. Y así avanzamos
buscando los testamentos de los dueños de las haciendas, y los dueños de las haciendas coincidían en decir que sus haciendas habían sido arruinadas cuando los ríos habían entrado y habían arrasado todo, los árboles inclusive de raíz, donde la gente miraba las haciendas y no podían decir qué sitios le pertenecían a uno y a otro, porque el deslave había sido de tal magnitud que había sido de más de 3 metros de altura. Ah, profesor, entonces la historia se apoya en los conocimientos de especialistas, como por ejemplo geomorfólogos, ingenieros de esta rama. En este caso, la profesora Reina Aranguren como que entra en escena. Allí se veía entonces la marca, la huella de un fenómeno sísmico con unos procesos cosísmicos profundos que los historiadores han datado, y a ustedes les toca, digamos, como que comprobar si ciertamente ese impacto se produjo. Entonces, ¿cómo entonces se complementa esta visión histórica con los elementos técnicos, por ejemplo, de la ingeniería? Claro, el laboratorio de geofísica, principalmente la profesora Crystal Palmer, especialista en sismicidad histórica, se encarga, o hay un equipo tratando de conseguir información para evaluar las intensidades y en base de eso sacar dónde son los epicentros y las magnitudes de los sismos históricos. Y bueno, buscando información nos conseguimos con el material tan interesante publicado por Luis. De allí empezamos a sacar con mucho cuidado de todos esos documentos, de toda esa información, cuáles son los datos con los cuales uno puede evaluar. Cuando se evalúa un sismo, se evalúan los daños principales o primarios y los secundarios. Los secundarios tienen que ver con los daños cosísmicos, no exactamente, no directamente con el rompimiento de la ruptura de la falla, sino los daños que no necesariamente, porque estos dos sismos, tanto de 1674 y 1894, son en la falla de Boconó, que es en la parte central de la cordillera. Entonces, había muy poca información sobre qué pasó en los piedemonte. Bueno, conseguimos este material y empezamos a evaluarlo y nos dimos cuenta que la profesora Crystal, que realmente es la especialista en la parte de sismología, evaluó que tiene más magnitud que la que se le había dado. Lo interesante en este tipo de trabajo es, se puede evaluar cuál fue la magnitud y el epicentro de estos sismos históricos, y por otro lado, cuáles son las áreas que fueron afectadas y que actualmente son amenazadas si llega a ocurrir un sismo similar, de similar magnitud. Yo quería preguntarle al profesor Luis, ahí, a propósito de este punto, de esta investigación, es bueno referirnos a la importancia de los estudios sobre los efectos de los sismos grandes históricos de los Andes en la zona del Piedemonte. Sí, es muy importante porque el evento puede ser reeditado. Es decir, lo que ocurrió en el año 74, en 1674, puede reeditarse actualmente, bien sea como consecuencia de un sismo o bien sea como consecuencia de algún deslave, porque la zona es propicia a eso. Las descripciones que se daban en aquel momento se hablaban de las lagunas que se habían formado en las zonas altas y luego cómo esas lagunas rompieron los diques y en un deslave arrastraron toda la producción. Eso quiere decir que la zona es vulnerable y susceptible de que este evento se pueda repetir. De hecho, se repite con frecuencia. Claro que actualmente no sentimos tantos efectos porque han sido dragadas las corrientes de los ríos y los ríos no se abren, ¿verdad? Y hay muros de contención, etcétera. Pero lo observamos con cierta frecuencia cuando se cae la carretera, cuando se tapan los túneles, cuando con frecuencia hay fallas en las calzadas y nos quedamos sin comunicación. Esto es producto de la misma movimiento de las aguas sobre la zona, porque hay una ruptura, ¿verdad?, entre el relieve que corta, ¿verdad?, porque de repente de una zona montañosa pasa a ser plana. Claro. Entonces lógicamente los ríos bajan torrentosos y de repente con mucha fuerza y se consiguen con una zona donde se van a abrir fácilmente. Los documentos dicen textualmente que los ríos hicieron avenidas
solo entrando en las haciendas y que no había forma de detenerlos, lo que significaba que arrancaban los árboles de raíz, pero es porque la zona pues de por sí es muy arenosa y entonces las radicales de los árboles no se pueden sostener y entonces da el fenómeno de la licuefacción. Profesor, que más adelante eso lo explicará mejor. permítame Reina. que le interrumpa. Así como por numeración, ya usted ha dicho que una de las características del contexto histórico, por lo menos del de 1674, era bueno una Mérida en franca producción cacaotera, como un cultivo muy importante, ¿no?, que sostenía en base a la economía. ¿Qué otros dos elementos puntuales históricos existían para el momento? O sea, por ejemplo, desde el punto de vista poblacional, estaremos hablando de una población constituida básicamente porque algunos inmigración española, ya había presencia de indígena. Sí, la zona inicialmente fue muy poblada indígena del periodo prehispánico, pero la mayoría de los indígenas fueron sacados y vendidos como esclavos. Al momento de la llegada de los españoles se introdujo gran cantidad de esclavos. Por eso ese momento había muchos esclavos. Precisamente la conformación demográfica del sur del lago se define en ese momento. Cuando nosotros vamos al sur del lago notamos esa gran diferencia de la población afrodescendiente con la de Mérida, porque la mayoría de esos descendientes del África vinieron en ese momento para cultivar las estancias de cacao y las haciendas cacaoteras. Claro, ahí hubo dos cosas que hay que resaltar. Primero, que cuando llegaron los piratas, cuando vino Morgan y cuando vino el Oronés, ellos se llevaron cada uno más de 500 esclavos como rescate. Pero cuando hubo el deslave, muchos de esos esclavos murieron aplastados, tapiados prácticamente en el deslave. Y eso ocasiona que la zona se quede sin mano de obra suficiente para restablecerse. De ahí que dice que quedaban muy pocos esclavos y que todo estaba arruinado. Si nosotros comparamos ese contexto con la productividad que tiene la zona, hoy es una zona altamente productiva en plátanos, sobre todo, productos, frutas, legumbres, y con asentamientos poblacionales que están justo al pie del monte, nos podría dar resultados similares. Bien, vamos a pedirles a nuestros invitados que nos den un ratito, porque vamos a hacer la primera pausa para identificar y escuchar uno de nuestros patrocinantes, y cuando regresemos proseguiremos con más de información a todo riesgo. El diseño y desarrollo de un sistema de información geográfico se basa en una cadena, capturando los datos del mundo real para desarrollar una base de datos, procesar y analizar la información para tomar decisiones y transferirlos de nuevo al mundo real para que se pueda lograr mediante todo el proceso, prevenir el riesgo que se puede producir en cualquier lugar y posteriormente crear un plan de riesgo para que nuestras comunidades estén alertas ante el peligro que se pueda generar y evitar las pérdidas humanas, que son lo más importante en nuestro mundo. Esto es un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, en la Cátedra Ingeniería Sísmica. Bien, regresamos a información a todo riesgo, hoy con un programa nuevamente enfocado hacia el tema sísmico. Los sismos del pasado nos dan las claves del presente, así hemos titulado el programa, y nos están acompañando para este viaje a una Mérida poblada de piratas, atacadas por piratas, diezmadas por las enfermedades, luchando contra los fenómenos naturales. Bueno, a dos especialistas que han logrado, cada uno de su visión profesional, hacer lectura de estos fenómenos de los terremotos de 1674 y 1894. Son ellos el historiador Luis Alberto Ramírez Méndez y la profesora ingeniero Reina Aranguren, ambos contándonos sus experiencias sobre este importante trabajo de investigación. Bueno, Nilsa, creo que hay que seguir puntualizando sobre la época. Hay que seguir sacando cuentas, Adelfo. Pues esta pregunta yo creo que va para el profesor Luis, pero si la profesora puede agregar algo, y es que si existe información puntual y cuantitativamente suficiente sobre los daños de estos terremotos. En Mérida, la ciudad fue prácticamente destruida. Claro, pero recuerden que las edificaciones de este momento en Mérida son edificaciones de tapia y hay algunas de tejas, pero las relaciones dicen que casi todas cayeron al suelo. En Gibraltar, recuerden que la mayoría eran casas de techo pajizo y parece ser que toda la ciudad
O sea, la villa, que era con una población de 1.600 a 1.800 habitantes, también se derrumbó. Contamos con poca información acerca de los daños reales de Gibraltar, pero los daños más fuertes fueron a posteriori, después del temblor, ¿no? Entonces, porque el deslave sí fue dramático para las haciendas, porque las arruinó, las arrasó completamente. Ahora, Entonces, sí, la profesora puede decirnos entonces sobre estos daños generales y aprovechemos entonces para decirle a los oyentes una caracterización, es decir, dónde se han determinado que fueron, por ejemplo, para 1674 el epicentro y el de 1894, y alguna vinculación desde el punto de vista de la generación de la falla de ambos eventos. Bueno, para la jornada, la sexta jornada de sismicidad histórica, que fue el mes pasado, nosotros presentamos un trabajo que era tratar de hacer una descripción areal, geográfica, sobre cuáles son los daños y qué partes afectó, qué zonas fueron las que fueron afectadas. En ese sentido, nosotros agrupamos estos daños, que vuelvo y repito, que son cosísmicos, como deslizamientos, caídas, volcamientos de material, el represamiento que se llama laguna de obturación, que ustedes también lo han tratado aquí, que es el sismo de 1610, que fue muy famoso, las crecidas y las inundaciones y la licuación. Esos son los daños que nosotros vimos. En cuanto a los deslizamientos, las lagunas de obturación, se presentaron en la zona de montaña, en la zona de mayor relieve, caracterizado porque tienen unas rocas que están muy fracturadas. Tenemos dos fallas grandes, la del corrimiento de las Virtudes, y tenemos la falla de Piedemonte, la cual ha fracturado todo el material, y ese material está muy fácil, muy frágil. Con un movimiento sísmico simplemente cae. Sí, Luego, sí, profesora, es que esta parte está muy interesante. Lo que quería decirle es que a lo mejor algunos oyentes dicen, bueno, pero ¿cómo hacen estos científicos para ver algo que ocurrió hace casi 3 siglos y medio, en 1600? O sea, están las marcas, son visibles, tienen que hacer trabajo de campo. Claro, obviamente. por supuesto, pero agarramos primero unas condiciones en las cuales ayuda a que estos fenómenos ocurran. ¿Cuáles son? La topografía, ok, es en la zona de montaña. Las inundaciones, en la zona llana, porque es donde el río ya explaya todo el material que trae de la montaña. Por ahí una. Luego entonces agarramos las descripciones, los documentos, inclusive la cartografía, que Luis no lo comentó, pero la cartografía es buenísima, la cartografía de la zona. Hay como 7 mapas. Luego entonces si viene el trabajo de campo, de verificación de esa información. Y se puede observar. Sí, exactamente. Si uno habla de represamiento, se habla en la zona de las cuencas grandes, las cuales tienen una zona más estrecha. Si viene un material que cae, represa, cuando esas lagunas se llenan de agua, rompen, inunda en la zona más llana. Ese fue el interés. Finalmente sacamos una cartografía, una zonificación muy regional, sin claro, mucho detalle, porque tampoco los documentos dicen fue entre tal y tal zona con tales coordenadas, ¿no? Pero sí sabemos que hay unas cuencas las cuales son más grandes y las que tuvieron mayor daño. Eso sería el río Torondoy, el río Pocó, el río Chama, que son las cuencas más grandes y las cuales tiene la topografía hace que haya más estrechez y pueda ocurrir eso. Ahora, al escuchar esta explicación de lo que ocurrió en 1674 y sus consecuencias, el sismo como tal, más todo lo que generó desde el punto de vista geológico, es como para tragar grueso en torno al potencial destructivo que puede acumular la zona en función de la correlación sismo versus condiciones geológicas de la zona, ¿no? Exactamente, que estuvo presente, está presente y estará siempre presente. Las variables ahí es la vulnerabilidad. ¿Qué cantidad existe ahorita de personas? ¿Cuántos existieron? ¿Qué estructuras? Como decía Luis, las casas en aquella época eran de pajiza. Ahorita hay construcciones.
Está la carretera, la cual también se daña por inundaciones todos los años. Está una línea férrea que está planificada, está un oleoducto, está en el Vigía la zona donde se trasvasa la gasolina y también el gas. Sí, la energía que nos mueve está por allí. Exactamente, el Vigía y toda esa zona tiene muchísimo, el aeropuerto fue inundado. Es más, no solamente por un sismo, sino por una gran crecida del río Chama, esa zona puede ser inundada. Ahora, fíjese que el profesor decía algo, el profesor Luis, en torno a los efectos a largo plazo. Por supuesto, estamos hablando de unas condiciones, no, era un país sin instituciones todavía, regido por visitadores que venían de España eventualmente a ver cómo estaba la cosa. Es decir, con una debilidad institucional. Pero fue muy prolongado el tiempo en la que Mérida tuvo que vivir y sufrir los efectos de estos sismos. Así hacemos un parangón entre eso y luego en 1894, no sé si ese sismo también usted lo ha observado y sus consecuencias, es decir, en ambos escenarios estamos hablando de procesos de décadas para que se recupere la ciudad, el estado y los centros afectados. Sí, porque evidentemente todas las construcciones y toda la conformación de eso requieren de inversiones muy cuantiosas y de mano de obra, y lógicamente si usted observa la topografía del terreno y la zona, requieren de trabajos bastante fuertes y de gran envergadura. Ello implica que a pesar de, porque ahí se conjugan dos cosas. Una es una zona sumamente productiva, es una zona ampliamente productiva, lo fue en el pasado y lo es actualmente, lo que hace que la mayoría de las áreas productivas estén concentradas ahí, tanto en el punto de vista ganadero como desde el punto de vista agrícola. Entonces lleva a generar inversiones. Cuando se arruina esa zona, como se arruinó en el siglo XVII y como se arruinó en el siglo XIX, requiere lógicamente volver a crear inversiones, otro tiempo para realizar las edificaciones y luego esperar que el material vegetal vuelva a surgir, se desarrolle y dé producto. Eso requiere de décadas, porque no es solamente dragar el río, hay que dragar el río, hay que preparar la tierra, hay que sembrar los árboles, esperar que los árboles crezcan y por lo menos en ese periodo un árbol de cacao para que dé frutos había que esperar 6 años, de 6 a 8 años. Entonces lógicamente se requieren décadas. Luego en ese periodo, mientras los árboles no están dando frutos, se requiere de una mano de obra que debe estar sostenida, alimentada, etc. Por eso es que los daños en el tiempo son bastante considerables, porque no es solamente el efecto inmediato, que psicológicamente es muy duro para las personas que habitan perder todo de repente, sino que posteriormente enfrentarse al reto de reconstruir lo perdido. Bien, le vamos otra vez, nos toca otra pausa, pero vamos a tener tiempo de alargarnos un poquito en el próximo segmento sobre todo esto. ¿Para qué nos sirve, Nilsa y amigos oyentes? Es decir, ¿para qué toda esta investigación? ¿Por qué esta gente se pone a hurgar el pasado? Y bueno, van a ver lo importante que es todo esto, aunque ya han dado claves para entenderlo. Vamos a una pausa y regresamos con más de información a todo riesgo. Entre las áreas de aplicación de los sistemas de información geográfico en el ámbito real, encontramos la educación, el transporte, salud y epidemiología, telecomunicaciones, ambiente, agricultura, industria y la planificación y gestión en la comunidad. Esto es un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, en la Cátedra Ingeniería Sísmica. Continuamos con información a todo riesgo, hoy conversando sobre los sismos del pasado, específicamente sobre los sismos de 1674, que, como nos dice la historia, se iniciaron en diciembre de 1673, se prolongaron hasta enero del 74 y en el 16 de enero, si mal no recuerdo, fue uno de los sismos más portentosos que recuerde la historia merideña. Y también, echándole un vistazo de 1894, aquí un poquito solapado dentro de ese gran sismo, que por lo visto les resulta muy atractivo a historiadores y ingenieros observarlo. Bueno, ambos nos dan claves para el presente. Y precisamente esta sección
sección final de la entrevista la vamos a dedicar un poco a sondear ese aspecto, Nilsa. Así es, Adelfo, y hay que aprovecharlo que estos grandes investigadores estén aquí, porque yo quería que ambos contestaran esta pregunta, y es con respecto a cómo estos estudios, importantes estudios, ayudan a la gestión de riesgo. Claro, si uno evalúa los daños de un sismo de una magnitud mayor de 7 y dónde está el epicentro, todo eso, entonces se puede evaluar cómo pudiera ocurrir, qué efectos puede tener un sismo en el futuro. En este sentido, una de las cosas es que los ingenieros para la construcción, por lo menos la nueva línea férrea que se planifica, que va desde La Fría y que va por toda Venezuela, sí, va a llegar hasta Maracaibo. En 1894 la línea férrea fue completamente dañada en la sección entre Santa Bárbara y El Vigía. Entonces, los planificadores tienen que pensar que tienen que construir, la ingeniería civil tiene respuestas para todo, hay que jugar con el costo. Pero ellos tienen que tomar eso en cuenta. Si van a hacer un oleoducto, si van a hacer un conducto donde van a transportar gasolina o gas, tienen que saber que tienen que ser flexibles porque en esa zona hay mucha agua, entonces si hay un sismo puede ocurrir licuación. Entonces los japoneses tienen respuesta también para ese tipo de efecto. Entonces, no es que no debe haber desarrollo, debe continuar el desarrollo, tiene que haber agricultura, tiene que haber vías, carreteras, pero tiene que considerarse esa amenaza en cada una, porque igualmente como cuando se va los puentes que se planifican, tienen que tomarse en cuenta cuáles son los caudales máximos de esos ríos, para poder planificar el ancho y cómo es la estructura del puente. Entonces, y zonificar exactamente dónde puede ocurrir esta amenaza y qué tanto afecta. En ese sentido, entonces, es importante que la gente que trabaja en planificación o el ciudadano que va a construir su casita, entonces tienen que considerar dónde ocurrieron daños en la historia, para poder decir, ¿me conviene o no me conviene? Y si me conviene, entonces, ¿qué estructuras tengo que hacer para poderme proteger? Además, profesora, que por lo que ustedes han dicho, ya la información está levantada, la información está allí, ya sí, nosotros queremos continuar porque lo que les dije, está muy regional, muy poca escala de detalle, pero en términos generales sí está. Y es una cosa que también ha estado, más o menos la gente la conoce. Lo que a algunos les conviene es ponerle número. Claro. Eso es lo que faltaría para que los ingenieros civiles o la gente que trabaja en planificación pudieran utilizarlo de una... Sí. Esto es como en medicina, como a veces esa marca genética que cargan algunas personas, es decir, que si los padres fueron propensos a sufrir de ataques cardíacos, hipertensión, pues cuídate porque entonces en este caso los historiadores se encargan un poco como de revelar estos aspectos de nuestra, vamos a decir, genética histórica, es decir, ¿qué ha pasado? Porque en función de eso es muy probable que vuelva a pasar. Sí, es lo más seguro. Es lo más seguro en ese sentido. Hay cuencas que realmente son de mucho riesgo, especialmente la del Torondoy, o sea, donde está hoy más o menos emplazada Caja Seca, la zona de Bobures, la del río Tucaní, la de la zona de Morotuto, porque las referencias que hay sobre Morotuto y esa zona, y que no son de extrañar, pues nosotros cuando indagamos en esas realidades históricas, esas fueron las zonas más afectadas, y uno encuentra que hay periodicidad constante en los deslaves, por lo menos el río San Pedro también, ¿no? que muestra amenaza constante sobre sus márgenes. Entonces, claro, nosotros no podemos dominar los cauces de los ríos, pero sí podemos dejar un área de protección al río y notificarle a las autoridades que cualquier persona que esté allí está en riesgo, es una zona sumamente vulnerable. Entonces definir las zonas de riesgo, definir qué se puede hacer en esas zonas de riesgo y qué no se puede hacer.
y cuáles son las edificaciones que pueden sostener las zonas de riesgo y qué tipo de edificaciones no se deben construir, ¿verdad? Qué tipo de estructuras se pueden admitir y qué tipo de estructuras no se pueden admitir, precisamente porque de hacerlo estamos amenazados de una u otra forma. Cuando nosotros indagamos todo esto y la reacción que tuvieron aquellas personas que no conocían nada de esto fue en parte abandonar. Hoy ni siquiera eso, ni siquiera las amenazas. Muchas veces las personas están tan inconscientes de lo que puede suceder allí que ni siquiera toman en cuenta todo este tipo de cuestiones. Y además en política nacional, por primera vez estos trabajos han dado como resultado de que la zona sea, que es la intención de nosotros, dar luz de que la zona sea incluida en una zona de vulnerabilidad y de riesgo, porque ni siquiera la zona está incluida en las zonas de vulnerabilidad. Sí, incluso, ya que usted nombra eso, recuerdo como periodista que más de una ocasión las autoridades de distintos gobiernos, las actuales también lo han hecho, considerar esa zona, incluso le dieron una denominación como zona de actividad económica especial. Uh-huh. Tiene una categoría muy particular, todo ese piedemonte, y por la riqueza, uh-huh, obviamente, que los ríos durante miles de años se han encargado de convertir eso en un verdadero vergel, ¿no? Para sembrar y cultivar de manera sin mayores esfuerzos. Entonces es una zona muy rica, muy productiva, muy hermosa, muy exuberante, un verdor impresionante, pero ciertamente como que ha faltado hacer esa incorporación, pero ese es el reto de ustedes, y yo les preguntaría, ¿qué tanto saben las autoridades? Por ejemplo, esas alcaldías que están por allí, desde Alberto Adriani, pasando por Nueva Bolivia, por todas estas alcaldías, ¿de qué manera hacerles llegar estos esfuerzos, por lo menos que tengan algo que se llama conciencia, por lo menos si pasa algo que no me agarre también como ignorante, sino que haya una cierta conciencia a una escala gubernamental? Mucho mejor sería que lo hubiese desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Pero por lo menos que las autoridades tengan una orientación. ¿Hay alguna manera de establecer esos enlaces? Bueno, hasta el momento se les ha proporcionado el conocimiento histórico, y intentando que el conocimiento histórico los haga sensibilizar con lo que ocurrió, porque realmente el conocimiento sobre el sismo actualmente es, vamos a decir, en los espacios especializados. Pero la mayoría de las personas que habitan el sur del lago no tienen ni siquiera conciencia ni tampoco el conocimiento de que este sismo ocurrió. Yes. Ni las posibilidades de que vuelva a ocurrir, porque hay algo muy importante que yo quiero hacer énfasis. El sismo ocurrió fuerte el 16 de enero, pero la tierra continuó temblando, los temblores, las réplicas duraron 8 meses. Sí. Hasta septiembre se sintieron temblores. Imagínese usted. Es decir, que de haber un evento sísmico puede extenderse tal vez hasta 8 meses. Bueno, nos decía Jaime Lafalle que hasta 800 sismos se llegaron realmente, pero los documentos dicen, nosotros acabamos Reina vio el documento donde dice todavía en fecha que hasta el día de hoy, se siguen sintiendo temblores. Es decir, el sismo había ocurrido, entonces, lógicamente la gente no está consciente de eso. Las autoridades, en muchas ocasiones hay desidia, porque, bueno, la misma situación del país, a pesar de que he tenido entrevistas con casi todas las alcaldías, entregándoles el libro, el problema es que siempre hay problemas, primero para la gente leer, y luego, como digerir aquella realidad, porque hay muchas cosas que la gente está allí montada, y si hay alguna población que desconoce su historia, es esa zona. Para finalizar, la profesora, la ingeniera Reina, ¿nos puede decir entonces ahora, una vez con esto, ya más o menos nos daba unos datos, quisieran ustedes caer más al detalle, desde el punto de vista geológico, tal vez ya no una caracterización tan general, sino seguir avanzando? ¿Hacia allá apuntan los esfuerzos investigativos de ustedes? Claro. También quería hacer énfasis en una cosa. Un sismo grande en la cordillera puede tener unos efectos negativos en esa zona, pero en la zona también hay sismicidad. Les conté al principio que hay 2 fallas importantes. En el 2009, la Red Sismológica de los Andes, ahí en el Laboratorio de Geofísica, registró más de 74 sismos pequeños.
Esos sismos pequeños, bueno, hasta 3.5 creo que fue lo que se registró, pero tienen capacidad, esas fallas tienen capacidad de un sismo grande, un poquito más grande. Un sismo ya de 5 puede ser catalizador para cualquiera de estos, inclusive unas lluvias muy grandes, como están ocurriendo ahorita anualmente, trae inundaciones y daños. Sí. Entonces, y en cuanto a esto, en la gestión de riesgo, bueno, ustedes lo saben y la gente que trabaja en esto lo sabe, que una de las cosas más difíciles es, bueno, hacer llegar esto y que la gente sea consciente de las amenazas, de cualquier tipo de amenaza natural o tecnológica, para que tome y que lo pueda hacer. O sea, que pueda tomar las medidas para protegerse. Así es, el santo grial de esto de la gestión de riesgo, lograr que logremos la conciencia colectiva frente a los eventos. De todas maneras, programas como estos o personas como ustedes son las que contribuyen a esta otra parte que es la divulgación. Bueno, muchísimas gracias entonces al ingeniero Reina Aranguren y al historiador Luis Ramírez. Muchísimas gracias por habernos acompañado y decirnos por qué estos sismos del pasado nos dan las claves del presente. Ya vimos que nos dan muchas claves, nos dan advertencias, nos orientan y nos dicen, bueno, sigan viviendo aquí, sigan disfrutando de esta maravillosa tierra que es Mérida, con esos espectaculares paisajes, con esa productividad impresionante, pero tomen en cuenta los procesos naturales que se van a suscitar y sus efectos sobre la obra del hombre. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con la última sección, a la cual invitamos a nuestros invitados para que nos acompañen a escucharla, que es la sección de Fue Noticia, Agenda y Hoy Recordamos. A la pausa. El uso del sistema de información geográfico se basa en proyectos e investigaciones de pregrado, posgrado, profesionales, institutos y organizaciones públicas y privadas en materia de catastro, inventario de recursos, análisis geográficos, topografía, uso de suelo, fotogrametría, gestión y administración pública, ordenamiento territorial, control y seguimiento de áreas ambientales, evaluación e inventarios de recursos, prevención ante amenazas sísmicas y planes de contingencia contra riesgos. Esto es un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, en la Cátedra Ingeniería Sísmica. Información a todo riesgo. Segmento final de información a todo riesgo. Hoy, viernes, vamos a pasar de una vez, aprovechar estos últimos minutos, porque siempre es importante saber lo que fue noticia esta semana. Sí, Adelfo, y hoy tenemos que, la primera nota nos dice que fuerte sismo estremeció la zona sur de México. Esta nota está disponible en www.lavoz.com.ar. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el martes 1 de mayo a la costa de Chiapas sin que se reportaran víctimas. A pesar de que el fenómeno se produjo un día feriado, cuando no funcionó la administración pública y las escuelas estaban cerradas por el 1 de mayo, las autoridades de protección civil tuvieron que activar el sistema de alerta para efectuar una revisión de edificios públicos y de lugares de concentración masiva de personas, sobre todo en la región de Sonconusco, donde se sintió más fuerte. El movimiento telúrico ocurrió a las 5:43 de la tarde, hora local de México, y tuvo epicentro a 110 kilómetros al sureste del municipio fronterizo de Suchiate, entre México y Guatemala, informó el Servicio Sismológico Nacional Mexicano, según despacho de Notimex. Momentos antes de este sismo, en esa misma zona se registraron otros 4 temblores que se establecieron entre 3.8 y 4.4 de magnitud. Este es el segundo sismo de lo que van de 6 grados detectado en Chiapas en lo que va de años. Muy bien, esta es la primera nota. La segunda nos dice que en Perú, interesante, porque ese fue de un fenómeno sísmico. También sobre los tsunamis se hacen cosas. En Perú construirán escaleras para escapar de los tsunamis. Esta una nota que está disponible en www.generacion.com. En la Costa Verde de la ciudad de Lima, capital de Perú, se construirán 16 escaleras de escape a fin de habilitar más rutas de evacuación para los bañistas ante un sismo o un tsunami destructivo,
pues a la fecha solo existen 3 escalinatas de emergencia en esa parte del litoral, informaron autoridades. Pedro Ferrada, asesor en prevención de desastre de la Municipalidad de Lima, precisó que la intención es dotar a la población de varias rutas de evacuación rápidas y seguras para poder poner a buen recaudo ante un eventual fenómeno natural. Refirió que el plan de gestión de riesgo de esa ciudad, ahí en Lima, frente a desastres, prevé además la reducción del flujo vehicular en la Costa Verde, eso es en el litoral limeño, para evitar el congestionamiento excesivo que impida una rápida evacuación en caso de ocurrir una alerta de tsunami. Y una tercera información nos dice que Haití busca mostrar sus planes para la recuperación del país. Una nota que está disponible en providenceespañol.com. Recientemente el ministro de Interior de Haití, Thierry Mayard, viajó a Estados Unidos encabezando una delegación que participaría en un nuevo encuentro del Grupo de Consulta del Fondo Mundial para la Reducción de Desastre y la Recuperación. La reunión sirve como punto para el esfuerzo del Banco Mundial destinados a mitigar y minimizar los desastres tales como los del terremoto de enero de 2010 que devastó a Haití. El señor Mayard representó oficialmente al gobierno de Haití con el propósito de tratar ante el grupo de consulta todo lo referente a los desafíos de gestión del riesgo de desastres que enfrenta Haití. Al hacer esto, describió los pasos que Haití está dando actualmente para fortalecer la respuesta y recuperación del país ante desastres. Así es, bueno, muy bien por Haití, que sigue después de un año sufriendo las calamidades de aquel portentoso sismo de enero. Y en la sección de agenda hay que anunciar ya, vamos a irlo anunciando y creando expectativa porque va a ser un evento bien interesante. Se va a llamar así, la acción social en la gestión de riesgos, y va a reunir la experiencia de muchas organizaciones sociales como Centro Gumilla, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, es decir, el IRFA, la Cátedra de la Paz, Uniandes, Huellas, la ABEC, todas estas organizaciones sumadas a hacerle lectura al tema de la gestión integral de riesgos, y por eso han creado un evento que se va a desarrollar en el mes de junio. Falta bastante todavía, va a ser el viernes 15 de junio. Es muy probable que sea en el auditorio de la Universidad Nacional Abierta, pero ya estaremos especificando. Lo importante es en esta agenda irlo anotando como actividad importante en la que todos especialistas, gobiernos y ciudad debatan sobre este tema, que es el que justifica este espacio y es la preocupación de muchísima gente, a Dios gracias, aquí en la ciudad. Nilsa, ¿y qué recordamos hoy? Hoy recordamos, Adelfo, la sequía de Texas que ocurrió en el 2011. Sí, así es. El estado de Texas es uno de los más ricos y productivos de Estados Unidos e hizo frente el año 2011, el año pasado, a la peor sequía de su historia, y ecosistemas enteros, desde los insectos más pequeños hasta los depredadores más grandes, lucharon por sobrevivir, ya que sus hábitats naturales, ríos, lagunas, arroyos y quebradas, se transformaron en surcos de arena y barro. La sequía afectó una multitud de especies, organismos y hábitats por la forma en que todo se desencadenó, declaró Jeff Bonner, biólogo del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Desde enero de 2011 en Texas cayeron apenas 152 milímetros de agua, poco menos de la mitad de lo normal, lo que hizo que el estado atravesara por la peor sequía prolongada en la historia. Hay que decir, Nilsa, para finalizar esta sección, porque tenemos pocos segundos ya, que las estimaciones de organismos como la ONU estiman que en el año 2025 2/3 de los habitantes del planeta vivirán en zonas con escasez de agua. Y a veces no vemos a las sequías como fenómenos naturales de efectos devastadores sobre el planeta, y son uno de los que más víctimas cobran todos los años. Y con esto ya nos vamos despidiendo, Nilsa. Sí, Adelfo, también tenemos que recordar dónde vamos a ver esta información el próximo lunes. Así es, el lunes en la sección de información a todo riesgo, sección impresa en el Diario de los Andes, pueden conseguir parte de lo que conversamos con nuestros invitados hoy aquí en Éxito 100.9. Adelfo, también pueden interactuar con nosotros en nuestros correos. Tenemos dos, a todoriesgo@sigir.org y también a info@gmail.com. También nos pueden seguir en Twitter en @infatodorisgo. Sí, trabajamos para todos ustedes con muchísimo gusto. Andrés Plusca, quien se ocupó del control técnico del espacio. En la edición y montaje estuvo Eslian Balbuena. Como jefa de programación, Marcolina Castillo. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela.
estuvimos compartiendo con todos ustedes, quien les habla, Delfo Solarte, CNP 8965, PNI 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y PNI 22591. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes.